escribo a vosotros, hijitos, dice Juan, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bien importante. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a continuar. Y lo primero que quiero notar es lo profundamente pastoral que son estos versículos. Juan está hablando a los padres, está hablando a los jóvenes, está hablando a los hijos. Juan está siendo como un pastor para la iglesia, como un papá realmente a aquellos a los cuales él está compartiendo. Ahora, yo no sé si os acordáis, los últimos sermones hemos hablado, han sido sermones bastante duros en realidad. Juan ha advertido a la iglesia en cuanto a la importancia del amor, en cuanto a la importancia de la obediencia, en cuanto a la importancia de permanecer en la verdad. Juan, por así decirlo, les ha puesto el parámetro de la vida cristiana y les ha dicho a sus hermanos, tenéis que aprender a mediros a partir de este parámetro. Juan fue como un padre bastante duro para la iglesia en los versículos anteriores. Y de repente llegamos a estos versículos y parece que Juan cambia el tono con el que está hablando. De repente Juan le empieza a hablar a la iglesia en los términos que hemos leído y les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, les dice, os han sido perdonados, porque conocéis al que es desde el principio, porque habéis vencido al maligno, porque conocéis al Padre. Interesante, el mismo papá o apóstol que les estaba advirtiendo en cuanto a la importancia de amar, de permanecer en la luz, de obedecer, ahora les dice, yo os escribo porque sé que vuestros pecados han sido perdonados, que conocéis, que camináis con aquel que es desde el principio. Y yo me pregunto, ¿por qué este cambio radical en la manera de hablar de Juan? ¿Por qué este cambio radical en la manera de expresarse del apóstol? Yo no sé si te has dado cuenta de lo fácil que es exasperar a un hijo cuando tú le estás corrigiendo. Hay hijos e hijos, ¿no es verdad? Hay hijos que no se exasperan fáciles, pero hay hijos que tú les das media palabra de corrección y ya están temblando con el sentimiento de que tú no crees en aquello que Dios está haciendo en sus vidas. Y tú le dices una palabra firme y de repente sus corazones enseguida se vienen abajo, ¿no es verdad? Todos conocemos esa realidad. Juan también la conocía. Y de repente Juan, en este punto de la epístola, él les está diciendo básicamente lo siguiente. Les está diciendo, hijitos, les dice, quiero que sepáis que yo estoy seguro de la obra de Dios en vuestras vidas. Que si yo os advierto en cuanto a la importancia de obedecer, de amar, de permanecer en la verdad, bajo ningún concepto lo hago porque tenga duda en cuanto a la obra de Dios en vosotros. Antes lo hago para animaros en la fe. ¿Veis la diferencia? No para aplastaros con la verdad, sino para animaros en la fe. Yo sé, les dice Juan, yo sé que vuestros pecados han sido perdonados. Yo sé que de verdad conocéis al Padre. Qué increíble, qué buen padre es el apóstol Juan. Él sabe que el hijo necesita la disciplina, pero también necesita el abrazo. Ambas cosas son importantes. Sin una la otra no sirve. Al hijo tú tienes que de vez en cuando darle con la vara, pero una vez que le das con la vara, lo coges y le dices, hijo, papá te ama. Por eso te disciplina, papá te quiere, Él está contigo. Ambas cosas, firmeza y amor, de manera tan clara en la experiencia o en la carta de Juan. Pero hay algo más también que vemos en estos versículos, cuando Juan hace referencia a los padres, hace referencia a los jóvenes, hace referencia a los hijos. Básicamente lo que Juan está diciendo es, mira, la vida cristiana tiene un proceso de crecimiento. La vida cristiana tiene un proceso de crecimiento. Nadie entra a la fe ya siendo un padre. Tú empiezas en el camino de la fe siendo un hijo, y después creces para ser un joven, y después creces para ser un padre.
La vida cristiana es algo así como una semilla que es plantada en la tierra y entonces tiene que germinar, tienes que ponerle pues el agua, tienes que dejarla al sol para que vaya creciendo y madurando en los propósitos de Dios. Por eso Juan, él nos habla de estas diferentes etapas. Yo creo que cuando Juan habla aquí de padres, de jóvenes, de hijos, él está hablando no tanto en términos de edad, sino en términos de madurez en la fe, ¿vale? Madurez en la fe. Hay niños en la fe, hay jóvenes en la fe, hay adultos en la fe. Y yo sé que en este lugar hay todo este abanico de madurez espiritual. En esta iglesia hay gente que todavía son hijos, son niños, son pequeños. Hay gente que ya está en la juventud y hay gente que ya son padres, que ya han caminado mucho tiempo en el Señor y ya pueden ser considerados como padres. Lo que yo quiero hacer en este sermón es, junto con Juan, ver los consejos que él da para cada etapa de la madurez cristiana. ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? ¿Qué es lo que él le dice a los que son niños en la fe? ¿Qué es lo que él le dice a los que son jóvenes en la fe? ¿Y qué es lo que Juan le dice a los que son padres en la fe? ¿Tenéis la Biblia abierta conmigo? ¿Sí? ¿Podéis verla ahí? Pues nada, antes de entrar, yo quiero hablar de cada uno de estos puntos. Pero antes, yo quiero que notéis conmigo que la palabra hijitos en la Reina Valera se repite 2 veces. Una vez en el versículo 12 y otra en el versículo 13, ¿no es verdad? Hijitos, y en segundo lugar, de nuevo, hijitos. Pues nada, en el griego son 2 palabras diferentes. La primera es la palabrita teknia, que significa, que Juan utiliza para referirse a toda la iglesia. Cuando él habla a toda la iglesia, varias veces él los llama hijos. La segunda palabra, que la Reina Valera traduce como hijitos, es la palabra paidos, que es la palabra para niños, para bebés. Así que son 2 palabras diferentes. En la primera, Juan está hablando a toda la congregación. Cuando él dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados, él está hablando a toda la iglesia. Y después él va a empezar a hablar a los padres, a los jóvenes y a los niños. El versículo 12 es un encabezado a todo el mundo. Y después sí, él empieza a dividir en cada etapa de la vida cristiana. Así que empecemos aquí, en el versículo 12, en este gran encabezado dirigido a toda la iglesia. Lo primero que Juan le dice a la iglesia es, os escribo a vosotros, queridos míos, o hijitos, y lo primero que les dice es, porque, qué importante es esto, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora esto es bien importante. Esto Juan lo está diciendo a toda la iglesia, a los niños, a los jóvenes y a los padres. Vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Juan está diciendo, independiente de la etapa de la vida cristiana que tú estás viviendo, lo más importante, aquello en lo cual debes apoyar tus pies todos los días para crecer en la fe, es saber que tus pecados han sido perdonados en su nombre. Eso es lo más importante. No hay nada más importante en la vida cristiana que saber que tus pecados han sido perdonados por la sola obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Da igual si es el primer día de vida cristiana o si estás a un día de encontrarte con Dios. La Biblia enseña que si tú has puesto tu fe en Jesús, tus pecados han sido perdonados por la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Amén. Ahora esto es bien importante, porque para mucha gente el perdón de pecados es algo que tú tienes que alcanzar. No es algo con lo que tú empiezas la vida cristiana. Mira, yo tengo que mejorarme a mí mismo para que Dios me reciba y me perdone. ¿No es verdad? Yo tengo que dar pasos. Pero Juan dice, no. El pecado es algo que Dios hace, el perdón es algo que Dios hace en un momento y de manera perfecta y completa. Perfecta y completa. No es un proceso. Ahí no hay un perdón gradual. No. El perdón es una vez y para siempre. Tú empiezas la vida cristiana perdonado. Tú no la terminas perdonado. Tú empiezas con el perdón y la reconciliación con Dios. El cristianismo no es un estilo de vida que intenta purgarte de tus problemas para reconciliarte con Dios. La vida cristiana no es un camino para santificarte y ser aceptado por Dios. No. La vida cristiana comienza con el perdón. Ella comienza con el perdón. Tan radical es eso, que una persona puede entrar a este lugar en el día de hoy, siendo el ser más perverso en la faz de la tierra, y en un instante
salir de este lugar completamente perdonado. Sin tener que arreglar nada, sin tener ni tiempo para arreglar su vida. Ella puede entrar a este lugar y llena de pecados y salir de este lugar con un perdón completo de parte de Dios. Aleluya. Y tú puedes preguntarte cómo es posible que eso ocurra. ¿Cómo Dios puede perdonarme? ¿Acaso yo en un instante puedo alcanzar la perfección para que Dios me dé su perdón? Bajo ningún concepto. No somos perdonados porque alcancemos nosotros perfección alguna. En efecto, el versículo 12 es claro. Somos perdonados ¿en qué? En su nombre. En su nombre. ¿Qué significa eso? Que el perdón de pecados se consigue única y exclusivamente al reconocer la realidad de tu maldad y acudir a la obra de Cristo en la cruz. Reconocer que Él tuvo que derramar su sangre en aquel lugar por ti. Que Él tuvo que morir en ese lugar por ti. Que la sangre que Él vertió en ese lugar no fue porque los romanos eran malos, no fue porque los judíos eran perversos. Él derramó su sangre por amor a ti. Eras tú el que tenías que morir. Él murió en tu lugar. Vivimos en una cultura que se dice cristiana, pero a la mayoría de las personas allá afuera tú les preguntas por qué Jesús tuvo que morir. Y la gran mayoría no saben la respuesta que la Biblia nos da a esa pregunta. La mayoría dicen porque era un buen hombre y la política de su época era mala, la religión era mala y lo mataron. No. Jesús mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo soy el que la pongo y la vuelvo a tomar. Jesús mismo dijo, a mí no me pueden matar, yo voy a la cruz, por mí mismo voy a la cruz. Y voy a morir a aquel lugar por el pecador, por el pecador. Así que para el perdón de pecados lo único que necesitas en el día de hoy es poner tu fe en el Señor Jesús. Amén. Eso es lo único que necesitas, confiar en Él. Y la sangre de Jesús te limpia, como dice la Biblia, de todo pecado. Él es una fuente, Él es un manantial. En Él hay aguas limpias. Venid a mí. Dice, si vuestros pecados son negros. Él dice, son rojos como la grana. Podéis venir a mí y vais a ser limpios como la nieve. Esa es la promesa del Evangelio. Amén. Amén. Ahora, cuando Juan, él le dice eso a la iglesia, él está diciendo, mira, esta es la verdad más importante, independiente de qué etapa de la fe estés, seas un niño, seas un joven, seas un adulto, lo más importante todos los días en tu vida es saber que muy a pesar del pecado que todavía está en ti, tú eres perdonado por lo que Jesús hizo en la cruz a tu favor. Amén. Eso es lo más importante que tienes que saber todos los días. Eso es lo más importante. Ahí empieza Juan, ahí empieza el Evangelio. Mis pecados son perdonados en Cristo, pecados pasados, presentes y futuros. Bendito sea el nombre del Señor. Este martes, creo, estaba hablando con un hermano de la iglesia y él me decía que pasó por un momento de mucha tensión en estos meses. Y él dice, fue increíble cómo la tensión de las situaciones que estaba pasando hicieron aflorar un montón de pecado en mi corazón. Y él me comentaba, me decía, en otro tiempo de la vida cristiana, cuando yo era inmaduro, yo me hubiese venido abajo. Al ver la realidad de mi pecado, hubiese desesperado. Pero ahora dice que yo entiendo el Evangelio. Ahora que yo sé que es Cristo en mí, que es su gracia en mí, que es su poder en mí. Él dice, yo puedo seguir adelante, le pido perdón al Padre, le pido límpiame, Señor, y sigo caminando delante de Él. Y yo di gloria al Señor por eso. Le dije, has entendido el Evangelio, puedes seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Para hablar a cada una de estas etapas de la vida cristiana, va a empezar con los padres, lo va a hacer por honra. Si veis ahí en el versículo 13, Él habla primero de los padres, después de los jóvenes y después de los niños. Pero nosotros le vamos a dar la vuelta a la tortilla y vamos a empezar hablando primero de los hijos, después de los jóvenes y después de los padres para ver que hay una progresión en el pensamiento, en la madurez espiritual. Mirad lo que dice en el versículo 12, en la mitad del versículo 12, hablando de los niños, perdón, en el versículo 13 dice, os escribo a vosotros, hijitos, dice Juan, porque habéis conocido al Padre. Lo primero, a los niños, les dice, os escribo a vosotros, hijitos, paidos, niños, bebés, se está diciendo. A vosotros, bebés de la iglesia, les dice, yo os escribo porque habéis conocido al Padre. Increíble. Vaya afirmación para ser la primera de la vida cristiana.
Uno esperaría que esta fuese la afirmación reservada para los padres, para aquellos que ya han avanzado en la fe y ya conocen a Dios como Padre, pero no. Juan dice, tú empiezas la vida cristiana conociendo a Dios como papá. Increíble. Él dice, esta es la primera experiencia de la fe. Cuando tú acudes al Señor, cuando tú aceptas lo que Él hizo en tu lugar, cuando tú te arrepientes, confiesas tu pecado, abrazas la obra de la cruz, la Biblia nos enseña que lo que acontece es que Dios te recibe como un hijo. Dios pasa a ser tu papá. Por eso Jesús oraba y decía, Abba, papi, papá. El creyente tiene una relación desde el primer día de la vida cristiana con el Dios del cielo tan profunda y dramática que en efecto Él le llama papá. Dios es para el cristiano Padre, papá. Y la primera experiencia del bebé es sentirse en los brazos del Padre. En efecto, cuando alguien se convierte, tú ves dos cosas extraordinarias aconteciendo en la vida de esa persona. Por primera vez, ella tiene una experiencia de estar limpia de sus pecados, limpia de sus pecados. Y en segundo lugar, tiene una profunda experiencia de sentirse amada por papá. Aleluya. Amada por Dios. Así empieza la vida cristiana. Increíble. Y Juan le dice a los hermanos, hijitos, vosotros conocéis al Padre, habéis conocido a papá. Y es tan profunda y tan bonita esa primera experiencia de la fe, que tú no puedes llevar a la persona mucho más allá de eso. Es interesante porque cuando Juan habla de los jóvenes, por ejemplo, él va a hablar de aquellos que tienen que esforzarse en la palabra, tienen que luchar, tienen que vencer al maligno, tienen que hacer doctrina, aprender teología. Pero el bebé no quiere nada de eso. Él dice, yo lo único que quiero es papá. Y tú le dices, pero mira, en la vida cristiana hay más. Y él en ese momento no quiere nada más. Él dice, pero si yo estoy feliz, yo quiero a mi Padre. Y es bonita esa primera experiencia. Claro, no es la única, hay que crecer, hay que hacer teología, hay que hacer doctrina, hay que hacer guerra, como veremos con los jóvenes. Pero qué bonita y necesaria es esa primera experiencia. Es tan bonita que Juan en Apocalipsis le dice a la iglesia en Éfeso, que es la misma iglesia a la que él le escribe primera de Juan, le dice, mira, vosotros habéis caído del primer amor. Volved al primer amor. Volved a ese amor que le dice a Dios, Abba, papá. Increíble. Qué bonito, ¿no es verdad? Si tú estás en ese lugar, eso no es nada superficial, eso no es paja que quema rápido, no, eso es precioso. Disfruta, aprovecha, no pierdas el primer amor. Dios es Padre, Él nos perdona con su gracia. Amén. Amén. Qué bonito es, ¿no es verdad? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Me acuerdo de mi esposa cuando un hermano muy amado de la iglesia, no voy a decir su nombre porque lo digo demasiado desde el púlpito, cuando él se convirtió, él vino a la fe, ¿no?, a través de mi esposa y de nosotros, y mi esposa estaba muy agobiada y ella decía, ¿será que él va a permanecer? ¿Será que él va a estar ahí? ¿No es verdad? Tenía miedo, si no sabe nada, no tiene conocimiento de la Escritura, no tiene doctrina, ¿cómo va a permanecer en la fe? Y ella se agobiaba como una madre que hubiese parido un hijo y estaba preocupada porque era un bebé y lo sentía. Yo la veía y le decía, ¿cómo es posible que de verdad lo esté sintiendo como una mamá? Esto es bíblico. Y el Señor me trajo este texto del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 11, cuando Isaías dice lo siguiente, dice, como pastor apacentará su rebaño, hablando del Señor. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aleluya. Bonito, ¿no, verdad? Pastoreará suavemente, dice, a las recién paridas. Digo, mira, mi amor, le decía yo a Gaby, deja, el Señor le va a cuidar, Él le va a guardar. Él no va a tener que enfrentar ahora lo que no puede enfrentar, porque Dios es Padre, Él es un buen pastor, Él va adelante, Él cuida a sus ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la vida cristiana no es solo niñez. A veces nos dan ganas de quedarnos en ese lugar, ¿no es verdad? Y no crecer, quedarnos con el perdón y el amor del Padre, pero no. Juan también nos habla de los jóvenes. En la segunda mitad del versículo 13, él ahora se dirige a los jóvenes. Y nos habla de algunas de las características de esta etapa también en la vida cristiana. Mirad lo que dice, os escribo a vosotros jóvenes, les dice, porque habéis
vencido al maligno. Y de nuevo se dirige a los jóvenes y añade en el versículo 14, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Pues nada, llega el momento en la vida cristiana en el que hay que hacer guerra, en el que hay que vencer. Uno no tiene ganas de salir de los brazos del Padre, pero el Padre mismo nos empuja a tener que hacer doctrina, entender la palabra de Dios, hacer teología para quedar fuertes y vencer. El niño no quiere hacer teología, no quiere pensar, no quiere que la palabra de Dios se le meta dentro y le dé fuerzas para vencer. Pero el joven ya tiene que entrar en esa etapa. Y sabéis, como no nos gusta crecer, Dios mismo se encarga de llevarnos a circunstancias en las cuales o hacemos guerra o nos rompemos el coco. No como el papá que está cogiendo la sillita de la bicicleta de su hijo, ¿no? Y en un momento determinado, ¿qué hace? Suelta, ¿no es verdad? Y ahora te toca a ti, tienes que correr, tienes que hacer fuerza, tienes que aprender a equilibrar. Entonces el niño en la fe está ahí diciendo, yo quiero mis experiencias con papá, yo voy a la iglesia para encontrarme con papá, eso de teología, eso de hacer guerra, que lo hagan otros. Y Dios dice, no, se acabó ese tiempo. Ahora ya es tiempo ya no solo de quedarte con tus experiencias, con tu Dios que es papá. Ahora tienes que hacer guerras, no solo tus guerras, las guerras del pueblo de Dios, las guerras de la iglesia, las guerras de este mundo. Tienes que ir allá afuera. Toca hacer teología, toca estudiar la Biblia, toca no querer ya solamente emociones, sino darle el coco. Ya no querer solamente la super predicación que te pone pelos de punta. No, pensar, meditar, entender la palabra de Dios. Amén. Nos hace fuertes para hacer guerra. Eso es lo que le dice a los jóvenes. La palabra de Dios habita en vosotros. Sois fuertes. Vencéis al maligno. Ahora tal vez hay gente en este lugar que todavía quiere ser niño. Que dice que la guerra la haga el pastor. Que el dolor de barriga se lo lleven los pastores. Para eso están. ¿No? Yo lo que quiero es sentarme en la iglesia y disfrutar. ¿No? Y que el pastor luego, pues poco pastor tendréis, hermano, en máximo 5 años me veréis en la gloria estaré ya. No. Jóvenes de edad y jóvenes en la fe, tenéis que luchar, no vuestras guerras, eso ya pasó. Ahora toca luchar las guerras del pueblo de Dios, de su iglesia. Juan habla en el contexto de la iglesia. En la iglesia hay padres, hay jóvenes y hay niños. Y les dice a los jóvenes, tenéis que luchar las peleas del pueblo de Dios. Toca levantarse, toca hacer teología, toca ir a la escuela teológica, toca ir a los estudios, toca meditar y toca pelear por el que tienes al lado. Eso es lo que Juan le está diciendo a los jóvenes y los jóvenes tienen que hacerlo, lo necesitamos. La iglesia lo necesita, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho por alcanzar. Amén. Y los jóvenes en la fe, en este lugar, no estoy hablando solo de edad, jóvenes en la fe tienen que levantarse. Amén. Para hacer lo que Juan ha dicho. A mí me encanta que Juan diga, mira, a los jóvenes, él les dice, textualmente les dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Sabéis? La victoria no es una mera posibilidad para el creyente. La victoria es de todo aquel que pelea. No hay pelea que no tenga victoria garantizada. El único que no vence en la fe es el que no pelea. Pero si tú te levantas en el nombre del Señor, Él dice, porque habéis vencido al maligno. Hoy vamos a hablar de puertas abiertas y creo que eso se ve claramente ahí. El que se mete no importa dónde, vence. El Evangelio avanza. Amén. Amén. Así que jóvenes, es hora de levantarse, es hora de trabajar. Y en tercer lugar, Juan le habla a los padres, a los papás. Yo, cuando estaba, la verdad, meditando en este texto, mi oración en esta semana era, Señor, danos padres. Señor, danos más padres. Danos padres en la iglesia. Necesitamos padres en una generación huérfana, en una generación que idolatra la juventud y desprecia a la mayoría de edad. Necesitamos hombres y mujeres que sean padres en nuestro medio, que hayan vivido la vida, que tengan callos y que puedan dar a conocer la estabilidad y amor de Cristo. Mirad qué interesante lo que Juan dice acerca de los padres en el versículo 13, en la primera parte del versículo 13 y la primera parte del versículo 14. Él dice lo mismo, él les dice, os escribo a vosotros, padres, y él les dice,
porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo mismo dice en el 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Cuando Juan, él nos habla de aquel que es desde el principio, él nos está hablando de Jesús, del Rey de Gloria. Él nos está hablando de aquel que se nos hace presente en el Evangelio. Y Juan les está diciendo, vosotros conocéis a Jesucristo. Pero de manera particular, cuando Juan él nos habla de aquello que es desde el principio, lo que él tiene en mente es lo siguiente: vosotros conocéis a aquel que nunca cambia. Aquel que nunca cambia, aquel que siempre es el mismo, aquel que siempre está contigo, aquel que te ha acompañado siempre, que ha sido fiel en todo el peregrinar. Y porque el Padre ha caminado, los padres en la fe han caminado con el Señor en las sendas más tortuosas, en los momentos de dolor, de sufrimiento, y han experimentado su fidelidad. Ellos tienen mucho que dar, ¿no es verdad? Ellos tienen mucho que dar. Ellos pueden decir, mira, el joven se está metiendo doctrina en la cabeza, la palabra de Dios, teología, lo tiene que hacer. Pero el viejo, el papá, le dice, mira, yo sé absolutamente, yo lo sé, que esas verdades te pueden llevar hasta el final. Que ellas te llevan hasta el final, que Él es fiel. Porque yo he caminado por ahí, yo conozco al que es desde el principio. Y Él es fiel para llevarme hasta el final. ¿Cómo necesitamos eso en la iglesia, no es verdad? Necesitamos gente que haya atravesado por la enfermedad, por la angustia, por el dolor, por la decepción, y haya dicho, mira, mi Señor Jesús y su verdad te sostiene en cualquier circunstancia. Sea cual sea la circunstancia, mi Señor te sostiene. Ese es el Padre. Y hay padres en este lugar, ¿no es verdad? Hay padres en esta iglesia. Yo doy gloria al Señor por eso. Espero que haya más, que el Señor siga levantando más padres en este lugar. Pero es interesante porque los padres no solamente conocen la fidelidad de Dios, sino que también ellos conocen a un Dios que es digno de adoración, de gloria, de honra. Los padres adoran de manera diferente, porque ellos no solamente conocen la verdad objetiva, ellos la han vivido en sus vidas, ¿no es cierto? Y al final del camino ellos glorifican de una manera tan profunda al Señor. Querida iglesia, tenemos todo eso. Tenemos niños, tenemos jóvenes, pero pidamos al Señor que nos dé mucho más padres, porque un papá se va. Un padre de la iglesia se va. El día 3 de diciembre le hacemos la despedida a Dani. Dani ha sido una columna en esta iglesia. Pues nada, jóvenes en este lugar, es hora de crecer y crecer rápido. No necesitamos como iglesia, necesitamos que crezcáis para ocupar ese espacio que los padres van dejando. Voy a ir ya terminando. Me acuerdo, en cierta ocasión, a C.S. Lewis le hicieron aquella famosa pregunta que todo creyente en algún momento se hace. ¿Cuál va a ser nuestra edad en la eternidad? ¿No es cierto? ¿Quién no se ha preguntado eso? Cuando resucitemos de entre los muertos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Y me encanta la respuesta que dio Lewis cuando él dijo, pues nada, vamos a tener algo de cada edad de la vida. Bueno, él estaba especulando un poco, pero él dice, seguramente brillemos con la humildad de los niños. Seguramente tengamos el vigor de los jóvenes. Y posiblemente carguemos en nuestros hombros la sabiduría de los ancianos. Cada etapa es bonita, ¿no es verdad? Cada etapa en la vida cristiana es bonita, hay que aprovecharla, disfrutarla, pero crecer. Crecer en la fe. Termino con una cita del apóstol Pablo animándonos a crecer en la fe. Dice Pablo en Filipenses 3:12, él dice, no que lo haya alcanzado ya. La madurez en la vida cristiana, la perfección en la vida cristiana. Dice Pablo, no la he alcanzado ya. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero él dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seas niño, seas joven, seas padre, hay mucho más
por delante. A seguir. Amén, iglesia. Seguimos adelante. Vamos a orar y damos lugar al hermano Diego. Padre, queremos alabarte por tu palabra. Señor, tú nos llevas de gloria en gloria. Jesús, yo quiero pedirte por esta iglesia. Señor, quiero agradecerte por los niños y jóvenes que están en este lugar. Pero quiero rogarte, Padre, que tú nos lleves a ser padres. Señor, levanta padres en este lugar. Señor, ruego que los niños puedan disfrutar de tu amor. Ruego que los jóvenes aprendan a luchar. Y te pido también por los padres, Señor, para que no se desanimen, Señor. Hay mucho más por delante. Señor, hay mucho más por delante. Ayúdanos a ser una iglesia que pueda crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, y aquellos que nos reconocen en este lugar, que puedan, como hoy también compartimos, tener una experiencia profunda con tu perdón, una experiencia profunda con tu amor. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús.